Bienvenidos al especial de Halloween. El objetivo de estas siguientes pláticas es: no se trata de buscar al diablo en todas cosas, pero ¿para qué lo buscas? ¿Para qué te expones? Cada año que hablo sobre estos puntos en estas fechas, se me arriman varias personas como si fueran perros en jauría. Les molesta que yo hable sobre esto. No sé por qué. Vamos a utilizar, fíjese que cuando los fariseos se le arriman a Cristo para preguntarle alguna cosa, regularmente Cristo no contesta la pregunta con una respuesta explícita, sino que les cuenta una parábola para que la misma interlocutor descubra en sí la respuesta. Y es lo que yo voy a provocar, que tú vayas descubriendo tu respuesta. Primer punto: los tatuajes y el piercing. ¿Es pecado tatuarse? No, no. Pero tú vas a ir descubriendo cuál es la intención, el motivo por el que tú te tatuaste o te quieres tatuar. La Biblia nada más saca una cita bíblica, tiene una cita bíblica que habla sobre este punto y es Levítico 19:18. Dice: no se hagan cortes en su cuerpo por los muertos, ni lleven inscripciones o tatuajes en su cuerpo. Palabra de Dios. Hay que entender que esta cita tomada de Levítico, pues hay que ver el contexto. Si la tomamos al pie de la letra, tenemos que hacer lo que dice poquito más atrás. Dice el versículo 23 al 25, no comerás frutos hasta 5 años después de los árboles que hayas plantado. Imagínate. Sembrar árboles para no comer de sus frutos. Y el versículo 27 dice: no te rapes en redondo tu cabeza, ni cortes los bordes de tu barba. Imagínate cómo anduviéramos todos barbientos. Entonces hay que entender, lo que Dios quiere en esta cita es que no imitemos a los pueblos paganos, a los pueblos idólatras. Ese es lo que Dios quiere. ¿Sí? Ahora, Cristo nunca se manifestó sobre este tema. Lo que Cristo dijo fue, vamos a leer Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 15. Dice: ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Palabra del Señor. No se quebranta ningún mandamiento si tú te tatúas. Los mandamientos no dicen no te tatuarás, no dice ninguno. Ante esta situación tenemos dos grupos de personas: los supercatólicos, que todo es pecado, y por otro lado los superlight, todo está permitido. ¿En cuál grupo estás tú? El Papa Francisco, en un encuentro con jóvenes, dijo: el tatuaje indica pertenencia. Con tus tatuajes que tú tienes o te quieres hacer, ¿a quién quieres pertenecer? Todo tatuaje tiene una dimensión social. Por ejemplo, hay tatuajes para pertenecer a un grupo delictivo, a una banda o a un grupo. Entonces, el tatuaje tiene una dimensión social. Hay fábricas que no emplean a personas que tienen tatuajes. Así que no tenemos citas bíblicas que hablen explícitamente contra los tatuajes. Ni la iglesia tiene documentos que hablen en contra de este tema. Solo habrá opiniones personales de sacerdotes o catequistas. Ahora, hay quienes dicen: tener tatuajes no te hace un delincuente, ni ir a la iglesia te hacen ser un santo. Pero yo diría: tener tatuajes no te hace un delincuente, pero el 80% de las personas que cometen un delito están tatuadas. Ni tener tatuajes te hace ser un santo. Es una frase de doble sentido que se utiliza mucho como excusa. Platicando con un amigo me decía: a ver,
¿qué es más dañino para la salud? ¿Tatuarte o estar gordo? Y yo le dije, espérate, la obesidad existe por muchos motivos, pero no por eso el tatuarse queda justificado. No me hagas decidir sobre una cosa u otra, ¿no? Ya vimos que no se quebranta ningún mandamiento. Fíjate bien, ya vimos que no se quebranta ningún mandamiento, pero la iglesia tampoco lo pone como mandamiento. Es decir, nunca dice la iglesia, te tatuarás. ¿Ah? Tampoco. Le preguntan a Cristo, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. La pregunta es, si tu tatuaje está por encima de Dios. No es que al tatuarte abraces a Satanás. El problema es que al hacerlo rechaces a Dios. Ese es el problema. Dice que no mancha al hombre lo que entra, sino lo que sale. O sea, ¿cuál es la intención tuya al tatuarte? De protesta, de venganza, de vanagloria, narcisismo. ¿Cuál es la intención tuya? Ahí es donde está el problema. Donde puede ser el pecado tatuarte. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Así que, joven, que me escuchas, si tus papás están en contra de tatuarte y tú lo haces, ya cometiste pecado. No en el tatuaje en sí, sino en desobedecer a tus padres. A pesar de que los cristianos ya no nos obligan las leyes de la pureza ritual que vimos en el Levítico, todavía estamos obligados por la ley moral. Un amigo que se tatuó y contaba que él se tatuó y su sobrina se puso mala y él era de la misma sangre y no le pudo donar sangre porque tenía 6 meses de haber hecho su tatuaje y la niña murió. Completamente arrepentido estaba por sus tatuajes porque no pudo salvar la vida de su sobrina en su conciencia, decía él. Primera carta a Corintios, capítulo 7, versículo 4. Fíjate bien, esto va para los hombres que se quieren tatuar. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. Palabra de Dios. Así que, hombre, que me escuchas, que estás casado y te quieres tatuar, tu cuerpo no te pertenece. Primero pídele permiso a tu esposa. Hay un experimento que quiero hacer. Por ejemplo, mujer que me escuchas, tú compras un vestido de noche muy bonito para una fiesta. Lo usas y después cada sábado te lo vas a poner durante un año. ¿Qué digo un año? 2, 3 años. ¿Lo harías? Yo estoy seguro que me vas a decir que no. Con trabajo te lo pones 2 veces. La pregunta es, ¿y por qué un tatuaje sí para toda la vida? ¿Por qué un tatuaje sí para toda la vida? Después de tanto tiempo, quizás el tatuaje ya no represente lo mismo. Si no, pregúntaselo a los novios de Belinda. Estigmatofilia, compulsión a tatuarse. Moralmente ese es el problema, es decir, el placer que conduce como si fuera una droga al pintarse. El padre Javier Amor dice que hay una pandemia del tatuaje. Y dice él, el padre Javier Amor, todo tatuado está consagrado a Satanás y le permite tener influencia sobre él. José Antonio Fortea Cucurul, el famoso padre Fortea, que es sacerdote español especializado en demonología. Tú puedes pintar tu casa del color que quieras, pero tu cuerpo no. Y San Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Palabra de Dios. Es decir, hemos perdido la capacidad de asombro. Una cosa es que no te gusten los tatuajes y otra cosa es juzgar. Así que, amigo, si tú estás tatuado, que tus tatuajes no te alejen de la iglesia. Imagínate a aquel que se convierte, que se tatuó, anduvo delinquiendo, drogándose, qué sé yo. Después Dios le dio el don de la conversión y tú te vas a poner en la puerta de la iglesia. No puedes entrar hasta que te limpies tu cuerpo. No. Te dice Cristo,
Tu cuerpo estará tatuado, pero tu corazón está limpio porque yo pagué con mi sangre tu pecado. Yo te limpié con mi sangre. El piercing. Nada más se habla del piercing del Génesis capítulo 24, versículo 22, donde aquel empleado dice, cuando acabaron de beber los camellos, él sacó un anillo de oro para la nariz de 6 gramos de peso. Cuando acabaron de beber los camellos, él sacó un anillo de oro para la nariz de 6 gramos de peso y se lo puso a Rebeca. Estamos hablando de un empleado de Isaac. Es la única cita que habla de piercing, de ponerse anillos en la nariz. Y ya vimos que pues no era malo, era para ponerlo como símbolo de compromiso de matrimonio. Así que no quebrantas ningún mandamiento a tatuarte, pero la iglesia tampoco lo impone, te vas a tatuar. Todo está en la intención que tengas. Que Dios te bendiga.